La primera vez que recibo uno de mis libros físicamente, la verdad es que me emociono mucho, porque ahí se ve, digamos, el fruto del esfuerzo que me ha tomado hacer ese trabajo. Y sobre todo el verlo impreso, la calidad de impresión, cómo queda con el texto, es que cambia totalmente a como uno lo ve cuando está trabajando la ilustración aislada. Cuando estoy en una feria del libro, por ejemplo, y entro en contacto con algún lector, sobre todo niños, que veo que se emocionan con mis ilustraciones, que se quedan flipados, por así decirlo. Pienso para mí, esto no tiene precio. O sea, esta sensación de que llega a otras personas, la verdad es que es increíble. Hacia la ilustración infantil decidí inclinarme, pues yo creo que una vez acabé la carrera, porque la optativa que tenía se daban muchos tipos de ilustración, muchas tipologías, para editorial, para novela, es decir, cubría un abanico bastante amplio. Y yo creo que para la ilustración infantil me decanté más cuando me presenté por primera vez al concurso de álbum infantil ilustrado de la Biblioteca Insular. Y ahí fue cuando decidí pues, que era la rama que me gustaba. Mi formación académica es Bellas Artes. Yo estudié en Salamanca. Sabía que en un principio me gustaba dibujar, pero no tenía ni idea de lo que era la ilustración. Hasta que cuando llegué a tercero de carrera descubrí la optativa de ilustración. Entonces fue ahí cuando me fui introduciendo poco a poco en este mundillo. Si alguien quisiera estudiar ilustración, podría optar por un ciclo superior de ilustración o, como hice yo, hacer Bellas Artes y luego especializarse. Yo, por ejemplo, después de hacer Bellas Artes, sí es verdad que me hice 2 cursos de especialización en ilustración, uno como más genérico y luego me hice un posgrado de ilustración infantil para especializarme. Todo depende de las preferencias de cada uno, pero yo siempre recomiendo que tengan una base general de lo que es el arte, para que luego no se vean condicionados solo por lo que son ilustradores, sino que tengan un bagaje cultural bastante amplio. Hasta ahora he ilustrado como 10 libros o así. El primero de todos fue Diario de un visitante, de Daniel Martín Castellano. Luego, a continuación, me ofrecieron trabajar en la colección de Camp PDS de episodios insulares. Y más tarde ilustraría Areuc, que fue una colaboración del Ayuntamiento de Arucas con la editorial Everest. Luego, para un autor independiente, ilustré el cuento Boogie, que va sobre un perro callejero. Luego ilustré Wii. En los últimos años he ilustrado el Cazador de Palabras y otros duendes, de Sami Bayala, y el último que he ilustrado es El secreto tras tu pantalla, de Abril Rosenberg. La técnica que he usado principalmente ha sido el acrílico. El acrílico que he compaginado muchas veces con collage y técnica digital. Bueno, con respecto a la técnica digital, yo estoy de acuerdo en que se usen, pero sí es verdad que lo que es la técnica manual siempre le da como un estilo más artesanal a la ilustración. La técnica digital ha avanzado muchísimo y a lo mejor con el programa Procreate o Photoshop puedes conseguir texturas casi tan reales como las que consigues con un pincel. Y yo estoy de acuerdo en que se avance en ese sentido, pero sin olvidar nunca las técnicas manuales que
que por lo menos a mí me generan más disfrute que las digitales. Pero claro, sí es verdad que lo digital, cuando tienes un corto periodo de tiempo para hacer el encargo, pues te facilita las cosas. De hecho, yo en mi última obra la he trabajado totalmente en digital. ¿Por qué? Porque tenía muy poco tiempo y me facilitaba el trabajar un poco más rápido que si lo hiciera con técnicas tradicionales. Bueno, voy a comentarles un poco el proceso que seguí para el libro El cazador de palabras, que sería este. Lo primero que hice fue, como expliqué anteriormente, leerme el texto varias veces. Y después de leerme el texto, pues empecé a sacar ideas de cómo sería cada duende. Empecé a apuntar las características de cada uno para yo hacerme una imagen mental de cómo sería cada personaje. Empezar a hacer bocetos de los personajes principales. Por aquí tenemos al cazador de palabras propiamente dicho. Y por aquí tenemos al duende del día martes, que prácticamente es invisible durante toda la historia, pero tenía que hacer algún cameo dentro de lo que eran las ilustraciones. Luego, a continuación, lo siguiente que hice fue hacer varios storyboards. Aquí solo conservo uno, pero se ve perfectamente cómo voy distribuyendo las distintas ilustraciones. Aquí tendríamos la primera, la segunda, la tercera, y así sucesivamente, un poco variando los formatos. Aquí sería horizontal, aquí vertical, aquí vuelve a ser horizontal, para que tenga un poco de dinamismo lo que es el libro. Luego, una vez estudiado el formato de las ilustraciones, la composición y los personajes, pues pasaría a ser el dibujo definitivo, el que luego uso para hacer el arte final. En este caso, esta es esta ilustración, que aquí ya estaría acabada. Está realizada con acrílicos, y lo que es en el libro, pues ocuparía esta página. Iría acompañando el inicio de un capítulo que habla sobre el duende del día miércoles, que sería este personaje de aquí. Aquí tengo otra ilustración. Bueno, sería la ilustración de la portada. Aquí tendría solo al duende. Y la ilustración definitiva sería esta. Aquí la definitiva, bueno, en el boceto solo tengo al personaje principal, que sería este, pero luego en la definitiva fui añadiendo distintos elementos, que de hecho los tengo por aquí. Hice como una especie de fotomontaje en el ordenador, un poco para ver qué otros elementos podía añadir, porque de hecho estos personajes los trabajé, aquí no se ve, aquí está el duende del día martes. Estos personajes los trabajé en papel vegetal y los fui añadiendo, haciendo una composición entre este y los otros personajes que trabajé aparte. Bien, en la fase de storyboard también trabajo un poco lo que son las gamas cromáticas, para un poco no repetirme con el color y al mismo tiempo darle ese ambiente que requiere cada situación. En este caso, pues representaba un amanecer, entonces tendría que ser colores más bien anaranjados, cálidos. Esta es una escena divertida, por lo tanto tiene amarillos, tiene verdes, y esta es una escena en la que aparece un personaje furioso, por lo tanto requiere de colores así como rojizos. Mi relación con los autores con los que trabajo en general ha sido buena, con los que suelo tratar, porque hay ocasiones en las que es la editorial la que contacta conmigo y entonces ahí sí que no tengo contacto con el autor, sino que es la editorial la que hace de intermediario entre los dos. Pero por lo general, con los que he tratado directamente, me han dado bastante libertad, no he tenido ningún problema, incluso cuando les he pasado los bocetos me han dicho que era justo lo que tenían en mente, o sea que siempre ha habido como una sincronización. Bueno, mis ilustradores de referencia tengo muchísimos. Quizás los principales, los que más me han influido son Roger Olmos, Rebecca Doutremer, y sobre todo lo que me han influido son artistas. Por ejemplo, la obra de Matisse me ha influido mucho, sobre todo su obra más colorista, por así decirlo, porque él fue expresionista. Van Gogh también, e incluso alguna que otra obra de Picasso. Toda esa época que es así como muy colorida ha influido bastante en lo que es la gama cromática de mi obra.
Considero que a día de hoy la ilustración infantil y juvenil está más valorada que antiguamente. Antiguamente quizás se la trataba como algo que valía menos. A día de hoy parece que a raíz de los libroálbumes ilustrados, pues como que se les ha tomado un poco más en consideración, porque los libroálbumes ilustrados no son solo para niños, sino que también lo pueden disfrutar adultos. Entonces yo creo que un poco a raíz de todo eso, pues se ha revalorizado, por así decirlo, aunque siempre es verdad que siempre hay un sector de la sociedad que todavía no lo ve tan claro. En Canarias, el nivel, considero que hay unos cuantos artistas buenos y creo que no tiene nada que envidiar al resto de ilustradores nacionales.